Hola y bienvenidos. A lo largo de la historia, la música ha influido de una gran manera en la cultura de todas las sociedades humanas. Se puede decir sin temor a equivocarse que el inicio de la cultura comenzó con la música, aunque eso es un tema que abarcaría de mayor profundidad en otro video. Por ahora, nos centraremos en investigar acerca de cuál fue el primer instrumento musical de la historia del ser humano. Hay distintas fuentes y diferentes trabajos de investigación sobre el tema, pero la mayoría de estos están de acuerdo en que el primer contacto del ser humano con la música fue con el ritmo, haciendo diferentes figuraciones rítmicas con pies y manos, o algunos otros dicen que fue la melodía con la voz. Pero más allá de esto, habría que ir un poco más a fondo en el tema. Durante casi toda su historia el ser humano fue nómada, la sociedad como la conocemos hoy en día no existía y en su lugar nuestra especie estaba desperdigada a lo largo de todos los continentes, habitando primero unos que otros, lógicamente, pero antes de que se formara el primer estado del que se tenga registro ya habían seres humanos ubicados en los 5 continentes. Esto representa un problema a la hora de buscar un origen concreto de algo tan complejo como lo puede ser la música, porque muy probablemente la gente que poblaba las Américas durante la prehistoria y la época antigua ya tenían sus propias maneras de hacer música, mientras que en Asia, Europa y África surgían las primeras sociedades complejas. Teniendo en cuenta esto, nos debemos apoyar en los registros que se tienen. El ser humano tuvo su origen en África, específicamente en la región que hoy en día es Etiopía, y como dijimos anteriormente, durante la mayor parte de la historia del ser humano este fue nómada, principalmente cazador-recolector. Y teniendo en cuenta esto, una de las teorías más aceptadas es que el hombre tuvo su primer contacto con la música cuando durante las noches, al momento de cazar o desplazarse, las personas de aquella época se dieron cuenta de que si andaban todos a un mismo paso generaba menos ruido. Esto hizo que poco a poco el ser humano empezara a asociar el ritmo con una mayor sensación de seguridad. Nuestro cerebro empezó a liberar dopamina y serotonina cuando escuchaba un ritmo, ya que asociaba este con el hecho de estar a salvo. Para el hombre primitivo habían dos señales que evidenciaban la separación entre la vida y la muerte, el momento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, la danza y el canto se funden como símbolos de la vida, mientras que la quietud y el silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, y así de esta forma podríamos asegurar que el primer instrumento musical fue el propio cuerpo humano. Más allá de esto, los primeros palos y piedras con los que se empezaron a hacer ritmos fueron los primeros instrumentos de percusión. La fecha y el origen del primer dispositivo musical se remontan tan lejos como el año 67.000 a.C. En julio de 1995, el arqueólogo esloveno Ivan Turk descubrió un hueso tallado en la región noreste de Eslovenia. La llamada flauta Dibe cuenta con 4 agujeros que la musicóloga canadiense Bob Fink ha determinado que podrían haber sido utilizados para tocar 4 notas de la escala diatónica. Los investigadores estiman que la edad de la flauta podría ser de 67.000 a 69.000 años de edad, por lo que es el instrumento musical más antiguo conocido y el único instrumento musical asociado con la cultura neandertal. También de esta manera, y basándonos en lo que sabemos hoy en día, podríamos decir que el primer instrumento musical surgió en África, siendo el propio cuerpo humano, y el primer instrumento complejo apareció en Europa. El segundo instrumento más antiguo del mundo ha sido descubierto por arqueólogos alemanes, una flauta de 18.7 centímetros de largo que dataría de hace unos 43.000 años atrás. Esta talla de marfil de mamut tiene 3 agujeros para los dedos y habría sido capaz de reproducir melodías relativamente complejas. La flauta se encontró en 31 piezas en la cueva Geisenklosterle en las montañas cerca de Ulm, en el sur de Alemania. Tallar una flauta de marfil sólido es mucho más exigente que hacer una flauta a partir de huesos de aves, ya que son huecas. El colmillo de mamut torcido tuvo que ser dividido y las dos mitades cuidadosamente vaciadas, entonces atado y pegado a lo largo de una costura perfectamente hermética. El tambor más antiguo conocido es de hace 30.000 años, cuando el hombre utilizaba piel de limán estirada para hacer sonido. Los tubos de caña de bambú son uno de los instrumentos más antiguos fabricados, datan de hace unos 30.000 años. Estos se hacen típicamente de bambú o caña gigante. La flauta de Pan se llama así por su asociación con el rústico dios griego Pan. Otro término para la flauta de Pan es Syrinx. Esos resultados son consistentes con la hipótesis que dice que el río Danubio era una ruta muy utilizada en la expansión de los primeros humanos modernos y, por tanto, en esa zona de Europa Central hubo importantes innovaciones tecnológicas entre hace unos 40 y 45.000 años. La música otorgó a los primeros sapiens una ventaja sobre los neandertales, que aún no se habían extinguido en aquella época, favoreció la cohesión social y, por tanto, la organización.
Unos miles de años después, las temperaturas bajaron bruscamente y no sabemos qué efectos pudo tener ese cambio en los humanos que vivían entonces y que tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. Hubieron muchos avances que fueron haciendo del Homo sapiens poco a poco una especie más compleja. Cosas como la revolución de los metales o el desarrollo del lenguaje y el arte fueron mejorando significativamente la calidad de vida de las personas. Pero el suceso que detonó un cambio total en la forma en la que el ser humano vivía fue el desarrollo de la agricultura. Esta llegó en parte como consecuencia del cambio de las temperaturas que redujo el número de animales que había en el entorno y por lo tanto esto reducía la cantidad de alimento que se podía consumir. La agricultura llevó a la creación de las primeras aldeas y más tarde de las primeras ciudades. Lógicamente esto tuvo una repercusión bastante grande en la cultura también, ya que no era necesario que todos los miembros de la tribu se dedicaran a cazar o a recolectar, sino que al ser las sociedades más grandes y más complejas se tuvieron que crear nuevas profesiones. Surgieron los primeros artistas, los primeros actores y los primeros escribas, entre muchas otras profesiones. La primera civilización de la cual tenemos registro fue la Sumeria, ya que ahí fue donde se inventó la escritura. Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. Los sumerios inventaron instrumentos como la lira y el arpa, siendo estos los primeros instrumentos creados por la civilización humana. Egipto y Mesopotamia. Los egipcios poseían avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban ya la escala de 7 sonidos. Este pueblo contaba con un instrumentario rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa como instrumento de cuerdas y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañaban al monarca no solo a los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa es uno de los instrumentos más apreciados en esta región. La expresión musical de Mesopotamia es considerada el origen de la cultura musical occidental. Grecia. En la antigua Grecia, la música se vio influenciada por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música, por ello está muy relacionada con el poema épico. Aparecen los bardos o aedos, que acompañados de una lira vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y todas sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. China. Desde los tiempos más antiguos, en China la música era tenida en máxima consideración. Todas las dinastías le dedicaban un apartado especial. Aún hoy, la música china está impregnada de tradición secular, legendaria y misteriosa, de una de las filosofías más antiguas del mundo. Después de las dinastías Qin y Han, el guzheng, el pipa, la flauta, el sunoa, el huqin, el ruan, el yuanqin, el yanqin y otros instrumentos aparecieron sucesivamente en China. América precolombina. En el continente americano la civilización tuvo menos tiempo para desarrollarse, sin embargo instrumentos como el cascahuila, el cultrún, la piflica, el pipiolo, el silbato, la quena o la bocariona fueron inventados aquí. Esto fue un pequeño vistazo acerca de la historia de la música y el ser humano. Ciertamente es un tema muy fascinante y muy complejo en el cual profundizaremos mucho más a lo largo de los próximos videos, ya que hay muchísimas más cosas de las cuales podemos hablar. Antes de terminar me gustaría invitarte a escuchar mi nueva canción Tu Reserva. En la descripción y los comentarios encontrarás el link. También encontrarás los enlaces a las fuentes que utilicé para hacer este video. Sin más que agregar, gracias por ver.